Bueno, quiero darles la bienvenida. Como había dicho antes, tenemos a varias personas registradas y es muy posible que lleguen más personas a medida que vayamos conversando. Mi nombre es Pablo Politzer. Es un gran agrado el tenerlos acá para este seminario para conversar sobre la participación indígena en el proceso constituyente chileno. Yo soy politólogo aquí en la Universidad de Calgary, donde formo parte del grupo de trabajo Repensando los Estudios Latinoamericanos desde el Sur, que le pertenece al Calgary Institute for the Humanities, el Instituto de Calgary de Humanidades, y este evento lo auspiciamos entre nuestro grupo de trabajo en el instituto junto con otro grupo de trabajo de energía en la sociedad. También estamos muy contentos de poder colaborar y auspiciar este evento. Antes de presentar a nuestro distinguido panel, quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer los territorios tradicionales de los pueblos de la región 7, aquí en el sur de Alberta, los pueblos indígenas de la región 7, que incluye la Confederación Blackfoot, que comprende las primeras naciones de Siksika, Piikani y Kainai, así como las primeras naciones Tsuut'ina y Stoney Nakoda, que también incluyen las primeras naciones Chiniki, Bearspaw y Wellesley. La ciudad de Calgary también es el hogar tradicional de la nación Métis de Alberta, la región número 3. Ahora, estamos grabando esta sesión para que tomen eso en cuenta al momento de tomar la decisión de si prender o apagar su cámara y también cuando hagamos la discusión después de las presentaciones. Tengo el agrado de presentarles dos distinguidos y grandes expertos en este tema. José Elwin es un muy conocido defensor de los derechos humanos y de los derechos indígenas desde hace décadas. Fue director de estudios indígenas en la Universidad de la Frontera, en Temuco, en Chile, en los años 90. Fue fundador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, hoy el Observatorio Ciudadano, una ONG que se dedica a la promoción de los derechos humanos. José también fue consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre 2013 y 2019 y es autor de diversas publicaciones sobre derechos de pueblos indígenas, conservación indígena y comunitaria, empresas y derechos humanos. En este momento, actualmente, José es coordinador del programa de globalización y derechos humanos del Observatorio Ciudadano y es profesor del curso de Derecho de Pueblos Indígenas en la Universidad Austral de Chile. José es abogado, con un magíster en Derecho por parte de la Universidad de British Columbia en Canadá, y José tiene muchos contactos con Canadá, y también experiencia de haber vivido y estudiado acá. Juan Carlos Cayo Rivera es otro abogado. Este va a ser un panel de abogados. Es abogado aymara, titulado en la Universidad de Tarapacá, en Arica, en Chile, que se ha dedicado a temas que tienen que ver con defensa de pueblos indígenas en materia de derechos humanos, derecho ambiental, derecho de aguas y derecho constitucional. Actualmente es candidato a la Convención Constitucional, que es las elecciones que se van a llevar a cabo en un mes más. Y también Juan Carlos está completando su doctorado en Derecho en la Universidad de Sevilla, la misma donde ya completó su máster en Derecho Constitucional. Estamos muy contentos de tener a Juan Carlos acá con nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo le voy a plantear unas preguntas a José y Juan Carlos. Voy a darles la oportunidad de hablar, de responder a estas preguntas, una media hora, unos 40 minutos, y después voy a abrir la discusión al público, y ahí les pediría que usaran la función de levantar la mano en Zoom, ya y ahí les puedo dar la palabra. Ok,
Entonces, empecemos con José. Para empezar, yo te pediría que nos expliques el esfuerzo para reconocer y mejor garantizar los derechos indígenas en el proceso constituyente chileno, en el contexto de esos mismos esfuerzos en general en otras partes de América Latina, ya teniendo en cuenta, por ejemplo, que Chile es el único país en la zona que hasta el día de hoy no reconoce los pueblos indígenas en su constitución. Entonces, ¿cómo debiéramos entender, o sea, si nos pudieras ayudar a entender el proceso chileno, el rol, la participación de los pueblos indígenas en Chile en este contexto más amplio en América Latina? Bueno, parto por dar mis saludos a Pablo y agradecimientos a la universidad y al Grupo de Estudios de Repensamiento de Estudios Latinoamericanos desde el Sur, un nombre sugerente de Instituto de Humanidades, por esta invitación desde la Universidad de Calgary, y saludar también a Juan Carlos. Un privilegio compartir este panel con ustedes. Creo que la participación indígena en el proceso constituyente en Chile no se puede entender sino en el contexto de un proceso mucho más amplio, latinoamericano, pero también global. Es parte de un proceso de emergencia de los pueblos indígenas como actores políticos a nivel global, desde la década de los 60 en el hemisferio norte, 80 en el hemisferio sur. Es parte también de un proceso de repensamiento de los estados, antes identificados como estados nacionales, eh, repensamiento que lleva a reconocer sus diversidades y en algunos casos replantearse como estados plurinacionales. Y también es parte de un proceso global de reconocimiento de derechos colectivos de pueblos indígenas que se ha verificado durante las últimas 4 o 5 décadas en distintos foros, tanto universales como regionales, procesos de los cuales Chile ha estado de alguna manera importante, bastante ausente, y eso se refleja en lo que Pablo señalaba, en que Chile es, junto a Uruguay, pero cuya demografía indígena es muy menor, el único país que no tiene en su constitución un reconocimiento de los pueblos indígenas y de los derechos colectivos que les corresponden. El primer tema planteado es la emergencia de los pueblos indígenas como actores políticos. Ya en América Latina en particular, desde los años 80, 90, sobre todo enfrentando procesos de expansión económica hacia sus territorios, surgen movimientos desde lo local hacia lo estatal. Y tenemos entonces una actoría política creciente con confederaciones de pueblos, con entidades que emergen en la arena política. Por ejemplo, en Ecuador, con movimientos como Pachacuti, en Bolivia, en alianzas con el movimiento al socialismo. Entonces, tienen una actoría política muy importante y eso determina que, como vamos a ver, no solo participan de los procesos constituyentes en algunos contextos, sino que también los gatillan. El caso concreto de Ecuador, donde de alguna manera el proceso que derivó en la constitución del 2008 estuvo gatillado por una movilización indígena en alianza con otros sectores. Lo mismo es aplicable en el caso de Bolivia en particular. Ahora, eso determinó, por ejemplo, que ya tan temprano como en Colombia, en el año 90, los pueblos indígenas tuviesen una participación y tuviesen escaños reservados, más o menos en proporción a su población, 2 de 74 integrantes de la Asamblea Constituyente. En México también, el 2001, si bien en la reforma constitucional del 2001, si bien no hubo una participación directa indígena, la movilización indígena hacia el Congreso Nacional fue determinante de ese reconocimiento. Y los casos de Ecuador y Bolivia, más recientes en el tiempo, son claros ejemplos de la incidencia en la generación de esos procesos y en la participación. Tal vez el caso más interesante es el de Bolivia, en cuya asamblea
de 250 integrantes, el 56% pertenecía a un pueblo o se autoidentificaba como parte de un pueblo indígena. Más o menos también cercano a la población o a la demografía en ese país, que es el caso de los 17 escaños reservados conseguidos a través de la agencia indígena, que representan más o menos un 11% frente a una demografía del 12,8%. Ahora, el otro fenómeno al que yo hacía referencia y que explica también el porqué de la participación indígena en los procesos constituyentes, y en el caso de Chile que nos interesa, es porque ha habido a través de esta agencia indígena, en muchos casos, un proceso creciente de repensamiento de estados excluyentes de la diversidad, de estados concebidos como un estado, una nación, a estados multiculturales inicialmente en los 90 y después a estados plurinacionales más recientemente en la década del 2000. Algunos analistas hablan de la existencia de 3 ciclos de reforma del Estado. El primer ciclo previo al convenio 169 en la década del 80, luego de guerras civiles, de procesos de democratización en Guatemala, Nicaragua y Brasil, pero que tienen reconocimientos muy precarios, digamos, reconocen a los pueblos indígenas, a las comunidades, pero hay un segundo ciclo, este ciclo multicultural, que tiene implicancias enormes en los países andinos y también en México, que resulta en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos de sus tierras, de sus territorios, de la participación política, de los derechos consuetudinarios, derechos a la justicia propia, en fin, y en alguna medida derechos de autonomía. Y finalmente, como señalaba, está este tercer ciclo que se verifica a fines de la primera década del 2000, que está muy marcado y muy influenciado por la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas, en el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia. Estas constituciones claramente y de alguna manera, porque estamos en el 2021, la tendencia de de este último ciclo va a tener obviamente más implicancia en el caso de Chile. Estas últimas constituciones deconstruyen esta concepción del Estado-Nación para proponer la plurinacionalidad, vale decir, un Estado compuesto por un conjunto de naciones que coexisten y que se distribuyen el poder al interior de ese Estado. Pero también proponen la interculturalidad como forma de relación entre pueblos distintos. Y esta plurinacionalidad, por ejemplo, se expresa en la creación de órganos plurinacionales, como por ejemplo un congreso plurinacional en el caso de Bolivia, un sistema de justicia plurinacional con una coordinación entre 2 sistemas de justicia, justicia indígena y justicia no indígena. En fin, con participación política de pueblos indígenas en instancias de toma de decisiones. Y la interculturalidad se manifiesta más allá de la retórica, ¿no es cierto?, y por cierto, de gran importancia, pero ya reconocida en constituciones antiguas de el, las lenguas, las culturas, el reconocimiento de dichas lenguas y culturas se manifiesta más bien en nociones que deben orientar la acción del Estado, como entre esas nociones el concepto de buen vivir, ¿vale? Es decir, estados que no solo promueven el desarrollo como meta final, sino que también proponen otras metas que tienen que ver, que están enraizadas con las culturas indígenas. Y también proponen, en el caso de Ecuador, los derechos de la naturaleza. Y por último, porque ya refería a ello, esto es parte de un proceso que va más allá de las constituciones. Tiene que ver con cómo el derecho internacional de los derechos humanos ha ido reconociendo a los pueblos indígenas en su especificidad, con sus derechos colectivos, incluyendo derechos de libre determinación, como lo tienen el resto de los pueblos
muchos de ellos convertidos en Estado. Entonces, este proceso del derecho internacional manifestado en el Convenio 169, en la Declaración de Naciones Unidas, sin duda ha alimentado estos procesos de reconocimiento, de participación y de reconocimiento, y van a tener una importancia enorme al momento de debatir los contenidos de una futura Carta Constitucional con la participación activa de pueblos indígenas. Excelente, muchas gracias, José. Quiero darle la palabra ahora, preguntarle a Juan Carlos, justamente, que nos cambie un poco el enfoque así más directamente al caso chileno y que nos explique cómo funcionará el proceso constituyente, por ejemplo, cómo se van a elegir los candidatos y cómo será la toma de decisiones dentro de la Convención Constitucional. Y también teniendo en cuenta este contexto en América Latina, ¿a qué aspiran las comunidades indígenas dentro de este proceso? ¿Cuáles son las grandes metas? Juan Carlos. Sí, gracias primero que todo, o antes que todo, saludarlos a todas y a todos. Es un gusto poder participar de este foro panel junto con el profesor y quizás a esta altura amigo Pablo Politzer, y también con el profesor y muy querido colega, muy conocido José Elwin. Es un gusto estar desde acá, desde Chile, poder compartir esta experiencia. Evidentemente, a la pregunta que nos señalaba Pablo, yo creo que antes de pasar en esa dinámica, simplemente hablar de la mecánica del proceso, yo creo que es importante hablar quizá un par de pinceladas respecto de dónde viene esto. Esta cuestión del proceso constituyente chileno no es simplemente por una cuestión de generación espontánea. Quizás más de alguno o alguna de los que me está escuchando se podrá recordado que por ahí por octubre del 2019 hubo un estallido social, la revuelta social, este crash que ocurre en nuestro país, que desemboca en este proceso constituyente y que tiene que ver, no es simplemente un estallido, sino ni siquiera tampoco espontáneo, sino que también viene de un proceso de acumulación de fuerza, rabia, desencanto, que viene acumulándose ya desde muy temprano. Ahí quizás también el mismo José o Pablo también, inclusive interpelándolo, no podremos dialogar respecto de eso, de cómo este modelo neoliberal chileno también de alguna manera va acumulando tensiones sociales, desigualdades, rabia derechamente, y de cómo esto se manifiesta en este proceso que lo inician los estudiantes secundarios en nuestro país, inclusive ese mismo 18 de octubre, y que se manifiesta en esta gran revuelta, que trajo como consecuencia, por ejemplo, ya que tengo una fecha relevante, bueno, 18 de octubre tenemos la fecha del estallido, una semana completa. Luego tenemos una marcha muy importante el 25 de octubre, un sábado, más de 2 millones de personas en Santiago, la capital, y por todo el país también millones de personas en las calles también reclamando, pidiendo, y ya se empieza a vislumbrar esta demanda de nueva constitución. Luego los políticos se reúnen, ¿cierto? La clase política dirigente de los partidos políticos llegan a un acuerdo, el denominado Acuerdo por la Paz y la nueva constitución, donde establecen se puede hacer una carta de navegación y dando el puntapié inicial político a este proceso constituyente, que en sí mismo lo que tiene es estableció ese acuerdo una especie de cronogramas, y también intenta delinear ciertas cuestiones. Por ejemplo, que iba a ocurrir un plebiscito de apertura en el cual se iba a votar si es que se quería o no se quería una nueva constitución, y en el caso que ganara el sí, el apruebo, en este caso, en el caso que ganara el apruebo, se tenía que definir si era por una convención constitucional mixta o una convención constitucional. ¿Qué significaba en ese momento la convención constitucional mixta? Que iba a estar integrado por la mitad de parlamentarios que hoy día están en ejercicio, senadores y diputados. Chile tiene un sistema bicameral, y la mitad de integrantes elegidos por la ciudadanía. En ese caso eran 178 los representantes para la convención mixta. Y en el caso de la convención constitucional, que fue finalmente la opción que ganó por amplio margen, el apruebo ganó por
casi un 80%, y la opción de la Convención Constitucional también, me parece también cercano o más de un 80%. Ahí lo que quedó en el acuerdo, y que fue lo que se respetó en una reforma constitucional que se hizo para el efecto, que fueran 155 personas electas por la ciudadanía. Eso fue lo que nosotros votamos el año pasado, también en plena pandemia, inclusive. Ahora, en cuanto a la forma de conformación de la convención, el acuerdo y después la posterior reforma constitucional establecen estas 155 personas que van a ser elegidas en la misma forma en cómo se elige, en este caso, la Cámara de Diputados, por un sistema proporcional. Cada partido independiente podrán llevar sus listas, pero en este tema del el acuerdo por la paz y la nueva constitución quedaron como una expresión muy castellana, quedaron algunos flecos abiertos. Y estos flecos abiertos básicamente era, ¿cierto?, la participación efectiva de la mujer, la participación efectiva de los independientes y también la participación, por cierto, de los pueblos originarios. Esta cuestión de la participación de la mujer quedó resuelta rápidamente por otra reforma, o sea, por la misma reforma que se hace a la Constitución, donde queda que la Convención Constitucional, y esto sí es una innovación dentro del modelo chileno, que va a quedar conformada de manera paritaria, es decir, en una forma de igualdad entre hombres y mujeres, básicamente una proporción de 45 a 55, es decir, un sexo no podrá estar sobre representado respecto de otro de un 45 a un 55%. En cuanto a los independientes, se asegura la posibilidad y se rebajan en algunos casos los requisitos para la participación de los independientes. También se asegura dentro de la lista de las candidaturas que pueden haber hasta un 5% de candidatos que tengan algún tipo de discapacidad de cualquier tipo, y lo que se resolvió al final fue el tema de la participación de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios en Chile, que en este momento son 10 pueblos originarios, y se establecen, como muy bien decía, bueno, también lo decía José al hilo de los otros procesos constituyentes y el hilo del chileno, tenemos 17 escaños reservados dentro de los 155. Ahí la gran petición, me tocó participar desde el inicio, desde el mes de octubre del 2019, en este largo tránsito de esta reforma, que incluía los escaños reservados. Lo que ahí nosotros estamos pidiendo era que básicamente fueran escaños supernumerarios sobre los 155 y no dentro de los 155. Finalmente se llegó a esta fórmula, y lo que finalmente ocurre es que se le quitan algunos escaños a algunos distritos que van a elegir y quedan dentro de la convención. Ahora, en cuanto a la forma en cómo la convención tiene que decidir los artículos, esto es por la denominada regla de los 2/3, es decir, que para lograr un acuerdo y aprobar un artículo tiene que contar con los 2/3 de la convención. Después vamos a hablar en el fondo un poco más de detalle, porque todavía hay una discusión y lo vamos a tocar un poquito al final de mi intervención. Ahora, este tema de los 2/3 no es una cuestión nueva, sino que lo que es, inclusive entiendo que la misma Convención Constitucional de Bolivia y la de Sudáfrica también quedó por el mismo quórum, y lo que se busca, o la justificación para esto, es que sean más bien buscando los consensos y no que simplemente sea la imposición de una mayoría respecto de la otra, y ahí todavía, inclusive, todavía en materia de discusión para colegas que se dedican ya derechamente a la cuestión del derecho constitucional. Todo esto está en boga. En cuanto a los límites mismos de la convención, se estableció en este Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, se estableció también, y también es parte de la reforma constitucional, que la Convención Constituyente, la Convención Constitucional, va a tener como límite, primero, que Chile va a seguir siendo una república, que va a mantener un régimen democrático, que tiene que respetar los tratados internacionales ratificados y reconocidos por Chile, no en especial referencia a los tratados de derechos humanos, sino que todo tipo de tratado internacional, además de las sentencias judiciales que estén firmes y ejecutoriadas. Esos son los límites de la convención. Además, también se establece que el proceso constituyente chileno parte de una hoja en blanco, que también se ha escuchado por ahí, y eso básicamente significa que el proceso constituyente chileno va a desembocar en una nueva constitución y no simplemente en una reforma constitucional. Y por último, que no menos importante, y al hilo, retomando esta cuestión de los 2/3, que
también se encomendó dentro de la reforma, y es parte del funcionamiento, que es que una vez que se instale, será la misma convención la que tendrá que establecer un reglamento de funcionamiento de la convención, y ahí es donde se tienen que intentar complementar o complementar todos estos, pues se puede decir, todos estos elementos que aún están un poco en el aire, como por ejemplo, cómo opera esta regla de los 2/3. O sea, primero se tendrán que establecer algún tipo de comisión, los tipos de comisiones según tema, la forma en cómo van a votar las comisiones y la forma también en cómo va a operar esto de los 2/3. Hay parte, ciertos sectores políticos del país que dice que básicamente la regla de los 2/3 es para que en el pleno de la convención se voten los artículos, y hay otra parte que exige que los 2/3 funcionen tanto en las comisiones, en la sala, en el pleno, y después también se está exigiendo por algunos sectores políticos del país que haya al final de la convención una votación general por los 2/3 para intentar buscar una armonía respecto de todo el texto. El plazo de funcionamiento respecto de la convención es inicialmente de 9 meses, más 3 que lo puede aprobar la misma convención, es decir, en una hipótesis, si es que la convención se instala en junio de este año, tendríamos el trabajo terminado de la Convención Constitucional en junio del 2022, máximo un año. 9 meses de entrada, más 3 meses de prórroga, y luego de eso, el presidente de la República tiene que convocar, o la presidenta de la República en ese momento tendrá que convocar a un plebiscito de salida. Es decir, en el cronograma, entonces tenemos un plebiscito de entrada, la votación de los constituyentes, tenemos el ejercicio de la convención, el funcionamiento de la convención propiamente tal, y un plebiscito de salida para votar, en el fondo, apruebo o rechazo al texto que se le va a someter a la ciudadanía. ¿Qué es lo importante respecto del plebiscito de salida? Que es que en el caso de que se rechace, porque así también lo contempla la reforma de la Constitución, en el caso que se rechace el texto propuesto a la ciudadanía, continúa vigente la Constitución que nos rige hasta ahora, que es la Constitución de Pinochet de 1980. Eso es básicamente una sucinta explicación respecto del actual proceso constituyente chileno. Estamos en plena campaña, la votación va a ser, entiendo que ya se aprobó o está próxima a votarse en los informes de la comisión mixta porque se tuvo que cambiar la fecha de la elección. La elección finalmente va a ser en 2 días, 10 y 11 de abril, una cuestión que es inédita, y va a haber un gran despliegue civil y, bueno, propio también de nuestro país, militar, para el resguardo de las urnas, donde básicamente va a tener que en la noche resguardarse por militares las urnas para que no haya problemas de fraude, y en la elección, bueno, que también es muy importante decirlo, Chile entró en una espiral de elecciones muy, 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 muy grande. En abril se elige convencionales, alcaldes, concejales, que son parte de los ayuntamientos, municipios, y también se eligen a los gobernadores regionales por primera vez en nuestro país. Entonces van a ser muchas elecciones las que se van a desarrollar dentro de un mes más. Ahora, respondiendo a qué es lo que aspiran los pueblos indígenas, acá voy a ser un poco más breve porque también va a ser parte de mi otra respuesta. Básicamente lo que aspiran los pueblos, en general, uno lo puede ver, es a una cuestión que también lo señaló José, y lo señaló, bueno, evidentemente muy, muy, muy bien, es a un verbo súper muy interesante y que cruza toda esta cuestión inclusive de estos reconocimientos, o sea, de estos movimientos por el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que tiene que ver con el reconocimiento. Y en este caso, como también muy bien lo dijo José, acá tiene que ver un reconocimiento básicamente político y un reconocimiento, ¿cierto?, a la identidad multicultural de nuestro país. Entonces, desde ahí se abre un abanico de derechos que son individuales y colectivos de una gran diversidad, entre los cuales uno puede encontrar derechos sociales, derechos políticos, derechos territoriales. Por cierto, también dentro de los derechos políticos, por ejemplo, uno podría, sin duda ahí se abre el tema del Estado plurinacional, por ejemplo, también que esta política de los escaños reservados sea permanente, por ejemplo, también que exista un reconocimiento expreso a las instituciones propias políticas. Cuando hablamos de derechos territoriales, hablamos de autonomía, libre determinación, de autonomía política, autonomía económica, judicial y normativa.
e inclusive también derechos culturales relacionados con el reconocimiento de la identidad cultural y a la lengua. Entonces, yo creo que podríamos quedar hasta ahí para empezar, y de ahí ya para ir, después las próximas preguntas quizás vamos a ir sacando otros elementos. Excelente, muchas gracias, Juan Carlos. José, dentro de este contexto, en el proceso constituyente, te pediría, ahora que nos des una idea, que nos expliques un poco más sobre el trabajo del observatorio y también de otras organizaciones, la sociedad civil, para avanzar en cuanto a temas de derechos indígenas conectados con justamente el tipo de discusiones que se están planteando y que Juan Carlos describió muy bien. Claro, antes de responder a la pregunta sobre qué estamos haciendo ahora desde sociedad civil, desde el observatorio en concreto y en alianza con otras organizaciones, creo importante hacer referencia a lo que señalaba Juan Carlos, de cómo se genera el proceso constituyente, porque el observatorio es parte de un movimiento de sociedad civil que venía constatando que la Constitución del 80 era un muro de contención para el ejercicio pleno de la democracia y para el ejercicio de los derechos humanos, y específicamente de los derechos indígenas. Hay que recordar que iniciativas para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas habían sido presentadas desde el año 91, pero con el sistema binominal, con los quórums establecidos en la Constitución de 1980, no fue posible avanzar no solo en el reconocimiento constitucional, sino que en una agenda legislativa y política análoga a la, a la que se experimentaba en otros países de América Latina. Y como este muro de contención no solo era un muro de contención para los derechos indígenas, nosotros desde el observatorio tuvimos la convicción de que más allá de estrellarnos con este muro, nosotros queríamos generar alianzas para construir las bases de una nueva convivencia social, convivencia entre pueblos, basada en los derechos humanos y que también integrara, por cierto, los derechos de pueblo indígena. Entonces, integramos tempranamente el movimiento por una asamblea constituyente, yo diría que al menos hace una década. Después los movimientos marca AC o marca Asamblea Constituyente en las elecciones del 2014, 2016. Desarrollamos procesos de formación en experiencias comparadas de procesos constituyentes por ahí a mediados de la década del 2010, vale decir 2015, 2016. Importante, convocamos a Chile a líderes indígenas de otros países de América Latina, pero también, por ejemplo, de Nepal, también de Canadá, donde hay, por cierto, un reconocimiento constitucional que data de los 80, aunque desde entonces ha transcurrido mucho tiempo y los derechos se han ido consolidando por otras vías también. Porque en verdad se conocía bastante poco de esos procesos comparados, y más bien había un escepticismo. Y yo diría que ahí tal vez ahí había desde pueblos indígenas una mirada desconfiada de los procesos de constituyentes como una forma de ejercer derechos. De hecho, tal vez Juan Carlos puede referir a ello, pero en particular en el mundo mapuche existen visiones controvertidas, existen quienes han asumido esta visión de obtener el reconocimiento como pueblo y de sus derechos a través de una participación activa de una agencia en este proceso, y hay quienes señalan que este es un proceso del pueblo chileno y que el pueblo mapuche al menos va a ejercer su libre determinación
porque es un derecho reconocido internacionalmente. No quisiera profundizar en ello ahora, pero es parte de la diversidad del mundo indígena. Ya el 2017 elaboramos junto a José Marimán, que es un cientista político mapuche, yo diría que ha sido de los más influyentes y tempranamente insistente en la vía constituyente como una forma de lograr reconocimientos y reformas profundas al Estado en relación a su diversidad. Y los últimos 3 años, con el apoyo de Unión Europea, desarrollamos una iniciativa para revisar y compartir estándares de reconocimiento de derechos de pueblo indígena y de DESC, derechos económicos, sociales y culturales. Y este año, o desde mediados, segundo semestre del año pasado, estamos en una iniciativa conjunta con Humanas, Espacio Público y la Universidad Diego Portales, que ha generado una plataforma que se llama Plataforma Contexto.cl, para quienes quieran seguirla, donde básicamente se apunta a generar información, incidencia previa al proceso constituyente o previa a la elección de convencionales. Uno de los temas importantes de trabajo de esa plataforma fue el promover los escaños reservados, y ahí la agencia indígena fue clave para lograr el resultado ya referido. También se han elaborado documentos de trabajo sobre experiencias comparadas. Se ha capacitado a candidatos constituyentes. Me ha tocado ahí en alianza con universidades, digamos, más casi un centenar de candidatos constituyentes que asistieron a capacitación para entender los contenidos de una nueva constitución en todas las materias, derechos humanos, en fin, descentralización, y uno de los temas fue derechos de pueblos indígenas. En la actualidad estamos desarrollando una serie de conversatorios, y aprovecho de hacerle alguna publicidad en la página observatorio.cl, junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de la Escuela de Derecho de la Chile, sobre con los candidatos indígenas sobre pueblos indígenas y nueva constitución. Ayer partió el primer conversatorio sobre mujer indígena, la próxima semana sobre autonomía, luego tierras y territorio, y después modelos de desarrollo. Y a futuro, tal como ya anticipaba Juan Carlos, bueno, el desafío central por ahora es obtener una buena representación indígena, que está asegurada, pero también que esos representantes indígenas sean realmente, tengan la fuerza para llevar las demandas que muchos pueblos han venido levantando en este tiempo, y también desde sociedad civil, lo digo, de lograr una representación importante, porque va a haber, digamos, un desafío no menor de contar con 2/3 de los constituyentes de los convencionales, para aprobar una agenda de derechos humanos y en este caso de derechos indígenas. Porque hay temas ahí que van a ser sin duda controvertidos. Hay sectores que siguen bastante anclados en una concepción monocultural, monoétnica, y el tema de la plurinacionalidad va a ser un tema sin duda de debate. Lo mismo va a ser el tema de, por ejemplo, derechos de agua, derechos sobre la tierra, sistemas de justicia indígena, entre otros. Entonces, el monitoreo, el acompañamiento a los constituyentes indígenas que quieran tener ese acompañamiento, por cierto, el monitoreo del debate y la incidencia en el reglamento, que como ya señalaba Juan Carlos, no va a ser una discusión menor, tanto en los temas de quórums, digamos, está el quórum de los 2/3, pero, por ejemplo, las comisiones que existan, que deberá haber una comisión de pueblos indígenas, uno pensaría que pudiese aprobar sus conclusiones, sus propuestas
a la plenaria con la mitad más uno de los integrantes de esas comisiones. Mecanismos de participación ciudadana y, en el caso indígena, la consulta. No hay que olvidar que está ratificado y vigente el convenio 169 del OIT, que señala que las medidas legislativas que afecten o susceptibles de afectar directamente al pueblo indígena deben ser consultadas y la interpretación es que deben ser consultadas tempranamente, que esa consulta debe ser previa y por lo tanto eso independientemente de los escaños reservados. En fin, como observatorio, en un minuto tenemos también muchas otras prioridades y hay temas que son fundamentales, como por ejemplo los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de agua, vinculados a ello los derechos de la naturaleza, y el modelo económico, en este tema que desde los derechos humanos se ha llamado las empresas y los derechos humanos. ¿Cuál va a ser el modelo? Porque de alguna manera los grandes impactos en pueblos indígenas han venido desde el extractivismo y desde las empresas y desde un modelo que ha otorgado a esas empresas el rol prioritario y al Estado un rol subsidiario. Excelente, muchas gracias, José. Juan Carlos, justamente en conexión con lo que menciona José, te pediría a ti que nos expliques dónde ves tú los puntos de consenso y posibles puntos de conflicto en cuanto a los temas claves para las comunidades indígenas, tal como el agua, el territorio, el medio ambiente, la autonomía y eso. Y después de que respondas, Juan Carlos, voy a abrir la discusión al público, así que vayan pensando ya si tienen preguntas y les repito nuevamente que usen la función de subir la mano en Zoom y ahí voy a tomar la lista. Juan Carlos. Gracias, Pablo. A ver, en cuanto al tema, tenía pensado hacer otra respuesta, pero una cuestión que claro, que siempre es muy interesante escuchar a José, me encanta cuando hace, en fondo, en esta lógica de la misma conflictividad interna, que es muy, 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 muy importante, porque evidentemente dentro de los mismos pueblos me toca, yo soy candidato, como bien dijo Pablo, soy candidato por el pueblo Nación Aymara, Juan Carlos Cayo Rivera, soy de Arica, mi familia es del sector de Huara, un poco hacia la cordillera, cercano inclusive a una extracción minera de Cerro Colorado, del pueblo de Parca. De ahí es mi bisabuelo. Y claro, evidentemente no es pacífico, inclusive dentro de los mismos pueblos, la forma en cómo se ha internalizado este proceso constituyente. En algunos casos, evidentemente, la idea es participar, estar en la discusión sabiendo que está la oportunidad histórica de participar de un proceso constituyente y de elaborar y de repensar el Estado, a propósito del nombre del centro de estudio, pero también existen voces, ¿cierto?, que han sido, no lo quiero llamar disonantes, pero sí contrarias al proceso, derechamente, donde se señala que no es necesario participar, que como también lo decía José, al igual que el pueblo mapuche, en el pueblo aymara también se han escuchado voces señalando que este es un proceso que es de los chilenos y que el pueblo nación aymara tiene que también iniciar un proceso en la lógica de la libre determinación, de la autodeterminación, y desde ahí en fondo plantear, no sé si una lógica de separatismo, pero sí un poco estando al margen, sabiendo que hay que iniciar un proceso propio. Entonces también ahí hay una tensión que se ha manejado, pero que de alguna forma uno lo puede ver en las diversas candidaturas que existen dentro del mismo pueblo aymara, que de alguna manera se han encauzado y que más o menos todas las voces están dentro en forma de candidatura, hombre y mujer. Acá son el proceso, por lo menos indígena, chileno, nos puso como condición que teníamos que ir en pareja. La lógica de la dualidad también andina también se puede expresar, la lógica del Chachahuarmi, candidato principal y alternativo, un poco también para completar la paridad. Recordemos que una de las reglas del proceso constituyente chileno es la paridad, y para cuidar esa regla de paridad, los y las candidatos indígenas teníamos que ir en pareja. Entonces yo en mi caso, yo soy candidato alternativo y la hermana Marcela Gómez sería la candidata principal, y ahí hay una regla de cómo se va corrigiendo la paridad. Ahora, y yendo un poco
un poco más a lo profundo de la pregunta respecto de consenso y posibles conflictos, recién hablé desde lo interno, yendo hacia el diálogo, este diálogo intercultural y entre naciones, que es lo que nosotros queremos proponer. Yo creo que un poco estas demandas que yo anticipé, individuales y colectivas, de derechos sociales, culturales, territoriales, políticos, temas de propiedad, agua, territorio, medio ambiente, desde mi punto de vista son complejas de resolver, son muy complejas de resolver, salvo aun cuando en el papel suene muy bonito y muy claro, muy prístino, tener que reconocer la multiculturalidad, el tema de la lengua, pero son complejas de resolver porque yo creo que la demanda de pueblo indígena, y también quizá podemos también conversar con José, y también lo anticipó en una respuesta anterior, van en conflicto, en contradicción específica respecto a los principios fundantes del Estado. Es decir, la forma en cómo se monta nuestro Estado a partir, ¿cierto?, de esta idea de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad, ¿cierto?, para esta idea de intentar resguardar la propiedad privada, la idea de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, como hablaba, ¿cierto?, como habla el profesor Clavero, las constituyencias, y como habla el profesor Sánchez Rubio de las instituyencias liberales del Estado-Nación del siglo XIX, finalmente las demandas de los pueblos indígenas por reconocimiento y distribución del poder entran y chocan con las bases de este Estado, y es por eso que uno habla más bien de cuando uno habla de multiculturalismo, de plurinacionalidad, uno básicamente lo que habla es de la idea de la deconstrucción del concepto del Estado para reconstruir, se debe deconstruir, ¿cierto?, la idea del Estado para reconstruir una nueva forma de pacto social, donde todas y todos, individual y colectivamente organizados, ¿cierto?, políticamente en esta lógica de pueblo indígena, seamos todos y todas reconocidos. Entonces, cuando hablamos, y esta petición, ¿cierto?, de derecho humano al agua, de reconocimiento y cuidado del medio ambiente, inclusive más allá de reconocimiento de derecho a la naturaleza, de autonomía territorial, autonomía política, autonomía normativa y económica y judicial, ¿cierto? Insisto, se choca derechamente con las bases de este Estado liberal, y que un poco a la chilena, en este régimen que tenemos a partir de la Constitución del 80 y este hiper neoliberalismo, este sistema hiper abierto al mercado, donde los derechos sociales están entregados a la posibilidad de que sean los actores privados los que lo aseguren, y de manera subsidiaria, ¿cierto?, sea el Estado, y que finalmente eso ha creado una forma específica de cómo se distribuye el poder. Por ejemplo, los grandes oligopolios, las grandes mineras, las grandes forestales, las grandes empresas, finalmente también, en esta lógica de asegurarle ese derecho para poder desarrollar actividad económica. Las peticiones finalmente de los pueblos, en este caso, de esta humilde candidatura, cuando se habla de agua para los pueblos, de cuidado del medio ambiente, de derecho a la naturaleza, de derechos territoriales, se confronta directamente con las bases y fundamentos, por ejemplo, de nuestro Estado chileno, insisto, neoliberal, aún colonial, ¿cierto?, y profundamente extractivista. Entonces, no es una cuestión sencilla de ir a dialogar con todas y con todos, aun cuando todos se han comprometido, y uno puede observarlo en las diferentes candidaturas y en las diferentes, se puede ver en propuestas de los distintos conglomerados. Sí, tenemos que reconocer derechos, vamos arriba, tenemos que reconocer a los pueblos, pero más bien, un poco, como también lo decía José, un poco la idea más bien de reconocimiento de papel, de la existencia, pero no de lo profundo que significa esta distribución del poder, y de cómo, en el fondo, todos podemos encajar en esta larga y angosta franja de tierra que se llama Chile. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora invito a preguntas del público. Y nuevamente, por favor, usar la función de subir la mano. Empezamos con Adriana. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, mil gracias por esta presentación tan ilustrativa y tan completa y tan detallada de un tema tan sumamente relevante. Yo soy colombiana y recuerdo el proceso en Colombia, y lo he estudiado, digamos, como parte de mi tesis doctoral, y es algo que, digamos, en lo que puedo hacer muchas conexiones. Entonces tengo dos preguntas puntuales para ustedes. La primera,
Juan Carlos, bueno, nos habló un poco del tema de la paridad de género en el tema de la asamblea. Y me gustaría saber si puedes como expandir en esa idea un poco, porque me gustaría saber si hay como cuotas detalladas sobre qué mujeres son las que van a pertenecer a la asamblea, porque, digamos, pensando en el caso colombiano hubo solamente 4 mujeres de los 74 delegados, como lo contó José, y estas 4 mujeres, de estas 4 mujeres, ninguna era indígena, ninguna era afro, ninguna pertenecía a una minoría étnica o cultural en Colombia. Y pues esto a mí me parece, digamos, muy curioso. Para la época, 1990-91, era algo, digamos, muy progresivo, porque era como ir de 0 a 100. Pero para este momento creo que es relevante preguntarse quiénes son esas mujeres, porque pues hablar de mujeres me parece que es como homogeneizar una población que tenemos que entender en sus complejidades pequeñas, ¿no? Entonces, primero eso, en lo que decía sobre los escaños para poblaciones indígenas, quiere decir que dentro de esos escaños se van a elegir el 50% de mujeres, y entonces el resto de mujeres van a ser mujeres blancas, urbanas, privilegiadas, o cómo va a ser. Y la segunda pregunta es si en el proceso se han incluido de alguna manera explícita la participación de poblaciones afro de Chile. Juan Carlos. Sí, perfecto. Primero, gracias Adriana por tu pregunta. Evidentemente llama la atención esta cuestión de la paridad, y también el mecanismo de cómo finalmente quedó la paridad dentro de los pueblos originarios, dentro de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque como yo lo señalaba recién, o lo señalé al principio, la verdad, tenemos estos 155 escaños convencionales constituyentes, ni siquiera porque había cierto, a la forma chilena de entender las cosas por un sector político del país, llamar la Asamblea Constituyente era prácticamente pensar de que esto significaba que venían las hordas de socialistas a destruir el país. Entonces, un poco, inclusive se evitó ese nombre derechamente, y yo soy candidato a convencional constituyente, no asambleísta constituyente. Eso quedó expresamente puesto en la Constitución. Ahora, en cuanto a la forma de conformación de la paridad general de estos 155, lo que se establece es que, como te decía, no puede haber una sobrerepresentación de un género respecto de otro, de un sexo respecto de otro, hombres y mujeres de un 45 o 55%, y se establece como una regla de entrada en la conformación de las listas cebra, donde la tiene que encabezar siempre una mujer. Eso también es importante, porque también hay un estudio que dice que esto más bien pertenece al tema de la politología, que básicamente uno siempre vota por la parte que está arriba de toda la lista, y eso puede coincidir o va a coincidir siempre con una mujer. Entonces siempre tiene que encabezar la lista de candidatos una mujer. Ahora, para el caso de la paridad en los pueblos indígenas, ocurrió el problema que finalmente la reforma quedó que los escaños reservados iban a estar, como lo señalé, dentro de los 155 y no por fuera. Entonces, nuestra propuesta, me tocó participar, como les decía, desde muy temprano del proceso, siempre hablamos de escaños sobre los 155 y no dentro, porque entendíamos que primero, este era un diálogo entre naciones, entonces cada nación originaria tenía derecho a participar o sea, el proceso chileno era los 155 y el proceso de los pueblos, ¿cierto?, era por sobre estos 155. Después de largas discusiones y debates que en el último mes se intensifica, debates prácticamente hasta las 5 de la mañana, en algunos ratos empezaban a las 6 de la tarde, terminaban a las 5 de la mañana, se estuvo discutiendo, y con mucha negociación política quedaron dentro de los 155, y lo que se establece es lo siguiente. No todos los pueblos tienen igual cantidad de escaños, de cupos, sino que, por ejemplo, el pueblo mapuche, que es el que tiene mayor densidad poblacional, quedó con 7 cupos, el pueblo aymara, que es el que le sigue, queda con 2 cupos, y después todos los otros pueblos quedan con un cupo, uno de los cupos. Entonces, para intentar corregir esta paridad de 17 cupos, lo que se hace es que primero las candidaturas sean hombre y mujer y hombre, y tú tienes que elegir, ya sea, por ejemplo, en el caso del pueblo aymara, como elige 2,
¿cierto? Tiene que ser necesariamente un hombre y una mujer. Lo voy a explicar con el pueblo aymara porque es más fácil, porque son dos cupos. Un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Lo que sucede es que las candidaturas que van a quedar preliminarmente electas son básicamente las dos más grandes mayorías, independientes si son hombres o mujeres. Lo que pasa es que si es que quedan electas, por ejemplo, dos mujeres como candidatas principales, el segundo lugar cede su cupo a su candidatura paritaria y ahí quedaría perfecta la lógica y queda una mujer y un hombre. Viceversa, si son dos hombres, en el segundo lugar tendría que ceder a su pareja mujer y en este caso queda hecha la paridad. En específico, entonces, ese fue el mecanismo que se encontró para intentar corregir y un poco adaptar la lógica de paridad de estos 17 escaños de pueblos originarios dentro del proceso constituyente, que como bien tú lo dices, el otro grueso corresponde a mujeres de todo tipo del país. Ahora, eso no quiere decir, y eso también es importante decirlo, que no vayan candidatas indígenas dentro del proceso común o dentro del otro resto. No hay ningún tipo de limitación. Es decir, no es que los indígenas o los originarios, ¿cierto?, estemos obligados solamente a participar como candidatos dentro del proceso de los 17 escaños, sino que también existen dentro de los partidos políticos y dentro de candidaturas independientes también la libertad para haber llevado a personas con la calidad de indígenas dentro del mismo proceso dentro de esta otra votación. Y en cuanto a el tema de los afrodescendientes, bueno, Chile tiene reconocido por ley al pueblo afrodescendiente chileno, estuvo dentro de la votación, de hecho se votó el mismo día, y hubo un sector específico, en este caso de la derecha, que cuando se iba a votar, porque estaba dentro de un solo paquete, uno, los escaños reservados, y dos, los afrodescendientes, que era un cupo para los hermanos y hermanas afrodescendientes, la derecha pidió votación separada para rechazarlo. Entonces quedaron afuera el cupo, el escaño reservado para el pueblo afrodescendiente chileno, y ahí una serie de argumentaciones que quizás no vale el caso señalar, pero lamentablemente, y eso hay que decirlo así, porque recordemos que el convenio 169 de la OIT básicamente habla de pueblos indígenas y tribales dentro de los estados, y por lo tanto el pueblo afrodescendiente chileno es considerado un pueblo tribal, y ahí habría un incumplimiento por parte del Estado de Chile. Excelente, gracias. Tenemos la pregunta de Héctor Turra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, José, Juan Carlos, por la presentación. Yo tengo una pregunta para José. Al comienzo de la presentación mencionabas el caso de Bolivia y Ecuador, ¿cierto? Y este concepto del buen vivir. Desde la experiencia del observatorio, ¿qué posibilidad hay que un concepto que proviene de una ontología indígena esté a la base constitucional en este proceso que estamos viviendo? Gracias. Gracias, Héctor, por la pregunta. La respuesta es claramente hay mucha incertidumbre al respecto. Porque por varias razones. Una, porque la Constitución estableció, o el mecanismo para la Convención Constitucional estableció el quórum de los 2/3, que como señalaba Juan Carlos, no es un mecanismo no es un quórum que haya sido, que no haya sido conocido o utilizado en procesos como el de Bolivia o el de Sudáfrica y en otros, pero que en el caso chileno significa el desafío de lograr de que las fuerzas progresistas que pudiesen apoyar los derechos de pueblos indígenas, una concepción de un Estado compuesto por distintas naciones, una concepción de un Estado que no solo promueve una forma de vida, sino que se abre a otras concepciones de vida. Un Estado que ha tenido, como Chile, una fuerte inserción en los mercados globales, y esa inserción ha estado basada en una concepción de desarrollo asociado al crecimiento económico, asociado a la explotación de recursos naturales. Entonces, sí hay desafíos enormes y lamentablemente también
Por un lado, los 17 escaños reservados son un triunfo de los pueblos indígenas y logrado por la agencia indígena. Sin embargo, los sectores progresistas, y aquí hablo a título personal, pero creo que han cometido errores importantes en términos de no lograr la cohesión que se requiere para transformar una institucionalidad que nos ha sido impuesta. Entonces se produce la paradoja de que si bien el 80% de los ciudadanos votamos, queremos una nueva constitución a través de un mecanismo inclusivo, en la práctica hay algunas encuestas que dan cuenta de que los sectores que son refractarios de estas ideas, de las demandas de pueblos indígenas, tendrían asegurado al menos el 40% de ese órgano constituyente. Entonces, y eso tiene que ver también con la dispersión de las fuerzas progresistas, y eso va a conspirar obviamente contra el reconocimiento de derechos indígenas y concepciones como las del buen vivir, que éstas sean recogidas por la Constitución política. Excelente, gracias. Tenemos tiempo para otras preguntas, Eduardo. Y también, perdón, debiera haberles pedido que se presenten, porque no todo el mundo se conoce. Ya, gracias. Estoy tratando de poner la cámara. Bueno, Te escuchamos, Eduardo, así que okay. Ahora nomás. Gracias José y gracias Juan. Mira, yo tengo dos preguntas, una para José, y a ver si pudiese explicar un poquito un concepto que dijo así muy a la rápida, muy al pasar, que es el concepto de justicia plurinacional. No logro imaginarme cómo funciona ese concepto. Y con respecto al tema que ha planteado Juan, y yo tengo... Va. Eduardo, no te escuchamos. Se cortó. Se nos cayó. Sí. A ver, pero empecemos con esa primera parte de la pregunta. Claro, yo podría intentar explicar. La verdad es que lo dije, sí, como Eduardo señala, muy rápidamente en el contexto de cómo la plurinacionalidad tiene diferentes manifestaciones que han ido permitiendo una distribución del poder en distintas esferas. Perdón. Ahí volvió a aparecer. Eduardo, ¿volviste? Aló. ¿Te reconectaste? Me parece que no estoy... No, te escuchamos, Eduardo. Empezamos con la primera parte de tu pregunta. ¿Ahora sí? Ahora te escucho, sí. Ya, ok. Justamente José estaba empezando a responder la primera parte de tu pregunta de qué es lo que es este concepto de justicia plurinacional. Y ahí después te damos la oportunidad para hacer la segunda parte de la pregunta. ¿Okay? Siguiendo con la respuesta, y esta concepción de distribución del poder tiene implicancias en lo que atañe a los sistemas de derecho de los pueblos indígenas, que han tenido, de acuerdo al propio Convenio 169 de la OIT y también la Declaración de Naciones Unidas, un reconocimiento creciente, toda vez que los pueblos indígenas, al igual que todos los pueblos, tienen sus sistemas normativos y tienen sus sistemas de justicia propia, que desde la antropología se les ha llamado el derecho consuetudinario. Pero en verdad estos sistemas de derecho no han tenido, entonces han sido aplacados de alguna manera y han sido sometidos al derecho estatal. La tendencia que ya se impone desde el Convenio 169 es que los pueblos indígenas tienen autonomía para desarrollar sus sistemas normativos y, por otro lado, sus sistemas de justicia propios.
así está establecido en las constituciones de los países andinos, fundamentalmente. Y en el caso de la Constitución de Bolivia, esta Constitución los denomina como la justicia plurinacional y crea un tribunal plurinacional y crea dos sistemas de justicia, el sistema de justicia indígena y el sistema de justicia estatal, y los dos convergen en este Tribunal de Justicia Plurinacional con representación de representantes de pueblos indígenas y también con inclusión de los sistemas de derecho indígena. Por eso se habla en el caso de Bolivia de justicia plurinacional, pero tiene que ver con una distribución del poder que alcanza el ámbito del derecho y de la justicia propia. Sí, ahí Pablo, solamente para complementar que no se trata básicamente de inventar un sistema de justicia nuevo, sino que de reconocer en el fondo las prácticas normativas y judiciales que hoy día existen dentro de los mismos pueblos y comunidades y que uno y que todavía sobreviven y persisten dentro, bueno, en el hoy día, o sea, dentro de la misma lógica de los pueblos andinos. Existen ciertos conflictos, ciertos que son resueltos al interior de la comunidad con sanciones específicas, relacionadas con, por ejemplo, con temas de distribución de tierras, con cuestiones relacionadas con la distribución de la agua, que se realiza justicia comunitaria, entregando ciertas sanciones, como por ejemplo el alejamiento respecto de la comunidad, o inclusive ciertas sanciones respecto a turnos de agua, de riego. Entonces, en el fondo es el reconocimiento de esos procesos y sistemas de derecho propio, el cual que se busca que se reconozca en la nueva Constitución. Excelente, gracias. Tenemos tiempo para más preguntas, pero... Sí, dale. Eduardo, perdón, no, sí, justamente la segunda parte de tu pregunta. Ya, dale, sí. Gracias. Sí, yo le quería preguntar a Juan, y espero no repetirme, pero muy brevemente, yo creo que podemos llegar a tener, Juan, una gran frustración. Yo tengo ese temor, una frustración enorme y una gran decepción. Yo te veo a ti y te veo cuando explicas, ¿cómo decirlo de manera muy suave? Te veo muy ilusionado, muy hermosamente ilusionado con el proceso. Y lo entiendo. Entonces, y se habla de tener reconocimiento y eso da derechos sociales y políticos y territoriales. Pero frente a esos derechos sociales, políticos y territoriales, detrás de eso hay plata. Finalmente hay intereses enormes, muchos intereses. Y no es nada fácil. Esto es una cosa, pero no una cuestita arriba, es una montaña arriba. Entonces, yo temo que en algún momento se llegue a un punto casi muerto, en donde recordemos y veremos hacia atrás y digamos, oye, pero ¿te acuerdas cuando se logró este acuerdo, toda esta cosa? Mira, fíjate que ahí, ¿te acuerdas que había un edificio allá? Sí, ese lo vi yo también. Ese era Versalles. Estábamos a 2 cuadras de Versalles. A 2 cuadras. Y nos desactivaron. Tengo ese temor, que se produzca esa frustración enorme. Entonces, ahora, mi pregunta es la siguiente. José decía que la presión de los pueblos originarios en Ecuador y en México, creo que nombraste, José, había sido muy importante en algún momento para generar algunos cambios. ¿Tú crees, Juan, que en el proceso, durante la convención, sea muy importante la presión, ya no de los pueblos originarios, sino que de todo el mundo, y para ponerlo en términos santiaguinos, la presión en la calle? ¿La ves como un elemento importante o lo consideras que es ilícito? Mira, Sí, me parece genial la reflexión y después la pregunta. Ahora, a ver, yo vengo de un mundo medio extraño y por eso es que mi conocimiento con José y con Pablo, porque como lo dijo Pablo, yo soy abogado y me he dedicado, estoy
casi los 10 años trabajando solamente con comunidades indígenas, aparte de ser indígena, soy abogado litigante de derechos humanos, derecho de medio ambiente, derecho constitucional, derecho de agua, y en este tráfago de estar constantemente litigando contra empresas y contra el mismo Estado, mi contraparte favorita del Fisco de Chile, a nivel nacional e internacional, somos muy amigos con el Fisco, hemos siempre topado con que finalmente el límite está en la Constitución, como muy bien lo decía José. O sea, el límite de todo, cuando uno quiere intentar correr el cerco y llevarlo más allá, siempre lo encontramos en la Constitución. Y aun cuando, porque, por ejemplo, he escuchado a otros hermanos y hermanas, ¿cierto? Cuando se habla tierra para los pueblos, reconocimiento de propiedad, en el fondo dándole la vuelta, uno se da cuenta que el mismo ordenamiento jurídico chileno, que sí tiene reconocido, por ejemplo, en el caso del norte de Chile, sí tiene reconocido la restitución, primero el reconocimiento de la propiedad individual y colectiva de los pueblos, la obligación del Estado de demarcar estas tierras y territorios para los pueblos, y segundo y tercero, la obligación de restituirlo. Entonces lo que aquí existe es un incumplimiento por parte del Estado, inclusive de una norma interna, en este caso la ley indígena, y además, ¿cierto?, el desconocimiento e incumplimiento del convenio 169. Entonces, claro, quizás por un tema de juventud y de ilusión, pero siento y que ese sentimiento se transforma en convicción de que este es el lugar donde hay que ir a poner estas ideas en la mesa, y de que es necesario, en el fondo, de que por lo menos se escuche, no sé si está bueno en el desierto, yo estoy acá en Calama, acá a 2.500 metros de altura, que por lo menos se escuche y que de alguna manera suene muy fuerte esta idea de que es necesario tener otra forma de relacionarnos con la naturaleza. Existe por lo menos otra forma de relacionarnos entre todas y entre todos. Y respondiendo ahí derechamente tu pregunta en relación a la presión de la calle, yo creo que no es ilícito. Yo no creo que sea ilícito, yo creo que es necesario, más que nunca, la participación de todas y de todos en este proceso. Claro, se ha hablado de que la convención va a estar rodeada por hordas de personas y quemando, incendiando. Yo creo que sí es necesaria la participación de las personas, de todo y de todas, insisto, aunque sea en la calle, ¿cierto?, manifestándose su parecer respecto. Yo creo que eso también va a ser uno de los temas que va a llevar la presión de la ciudadanía frente a la misma convención. Y también creo que es necesario, y al hilo de lo que hablábamos con José, el tema del reglamento de la convención. Es necesario que se institucionalice canales válidos de participación ciudadana incidente dentro de la misma convención. Es decir, que se reglamente, que se establezca, que se instituya, por ejemplo, la participación necesaria de la ciudadanía a través de propuestas, a través de cabildo, a través de la sesión de la convención en todas las regiones del país, y por cierto, como también lo decía José, del proceso de consulta indígena en el mismo reglamento. Podríamos hablar de consulta o podríamos hablar de participación, dependiendo de la hipótesis del artículo 6 o 7 del convenio 169, pero está establecido de que tiene que haber una participación efectiva de los pueblos en toda esta medida legislativa y administrativa, y por cierto, que este proceso constituyente también deberá contar. Entonces, no creo que sea ilícito, yo creo que es necesario, es deseable que esto ocurra, y también yo creo que dentro del mismo reglamento y dentro de la misma orgánica, por lo tanto de la convención, tiene que quedar establecidos los mecanismos para que esto sea de la manera más expedita, clara, no tan solo decorativa, sino que incidente posible. Excelente, muchas gracias. Gabriela. Gracias, Pablo, y gracias al otro Pablo y a Juan Carlos. Tengo una pregunta. Bueno, a ver, se me hace que, o sea, dado la historia que hay en Chile, que comentaban al principio, ¿no?, y que creo que es como reconocida en Latinoamérica, que negaba la existencia y los derechos de los pueblos indígenas, o sea, eso lo hace no reconociendo un Estado plural, ¿no? Y hay racismo, discriminación, históricos, ¿no?, procesos sistemáticos, históricos, estructurales. Este proceso de la Constitución es como construir o reconstruir una relación distinta con el Estado, ¿no? Buscando una mayor autonomía, poder de decisión. Entonces esto es como una escala de país.
A mí me gustaría si pueden compartir su experiencia personal en los espacios de acción que están interviniendo ahora, como en relación con estos aspectos, ¿no? Que es como un salto muy grande de un proceso histórico ahí que queda pendiente. Gracias. José, ¿quieres empezar? Sí, tal vez partiendo como de lo más conceptual hacia lo más personal. De lo más conceptual, desde los derechos humanos, las constituciones son una forma de expresión del derecho de libre determinación de los pueblos. Y es difícil, ¿no es cierto?, que los pueblos diversos puedan encontrar fórmulas de ejercer colectivamente ese derecho de libre determinación. Cómo el pueblo se pone de acuerdo en cuáles son las bases de la convivencia. Pero es más complejo aún cuando uno reconoce que dentro de un Estado hay diversos pueblos y por lo tanto la libre determinación desde la perspectiva del derecho tiene que ejercerse no solo por el pueblo chileno, sino que en forma conjunta con los otros pueblos que ahí habitan. Entonces, ese ejercicio por primera vez se hace en Chile y eso tiene un valor enorme. Dicho eso, yo creo que también, y esto lo vinculo a la pregunta de Eduardo, no va a ser un proceso fácil. Ahora, no sacamos nada a mitad de camino con decir que el proceso no va a ser fácil y dejarle a la derecha que ha monopolizado, digamos, que ha tenido el control institucional y económico del país. Y que los cambios que muchos han y hemos aspirado no han sido posibles, incluyendo los de los pueblos indígenas, porque existía este muro institucional, caracterizado por un sistema electoral binominal, dos grandes bloques y transformaciones que requieren los 2/3. Esta fue la trampa, como la llama el constitucionalista Atria, de la Constitución del 80, que en gran medida, con modificaciones, sigue vigente. Entonces, se logró a través del estallido social. Importante señalar que los estallidos sociales venían de mucho antes. En el caso de los pueblos indígenas, los estallidos sociales vienen del 90. Sin embargo, este estallido, de alguna manera, que rebalsó el poder político, se produjo en 2019, pero era un descontento generalizado. Y eso se canalizó a través de este proceso constituyente que muchos aspirábamos, que tiene limitaciones, pero que ha tenido hitos significativos. El 80% de los ciudadanos quieren una nueva constitución y quieren un órgano constituyente democráticamente electo. Se aprobó la paridad de género, se aprobó una representación bastante proporcional de pueblos indígenas. El desafío de este momento es que las fuerzas progresistas del pueblo de Chile puedan tener la representación que en realidad, en términos de voluntad popular, tiene el país, porque la mayor parte de la ciudadanía está disconforme. Y es ahí donde nuestros propios errores nos han entrampado y donde parece ser que los sectores refractarios a los cambios van a tener una representación importante. Eso no significa que todo esté perdido. ¿Quién dijo que todo está perdido, como dice esa canción argentina? Hay un enorme desafío y las alianzas de los sectores progresistas del pueblo chileno con pueblos indígenas van a ser fundamentales. Lo dejo hasta ahí para darle espacio también a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿quieres agregar algo? No, yo suscribo totalmente lo que dice José. Yo creo que claro, no va a ser un proceso fácil para nada, y yo creo que en la medida de que podamos encontrar mínimos comunes, donde todas y todos estemos de acuerdo en algunas cosas que son relevantes y que han sido parte de las grandes demandas de este proceso, yo creo que se pueden encontrar ahí lugares donde podamos efectivamente provocar las transformaciones sociales, políticas culturales, económicas, que en el fondo el país está necesitando, y que fue un poco lo que llamó o nos llevó de alguna u otra manera a
alzarnos, ¿cierto?, a partir del proceso que se desencadena a partir de octubre y que ya lo hemos dicho muchas veces, es un proceso acumulativo de fuerza que viene inclusive, ¿cierto?, desde posteriormente de la resistencia finalmente a la dictadura y lo que marca la época de la concertación. Ahora, en cuanto me parece que la pregunta estaba también vinculada a los temas personales, a lo que realizaba cada uno, me parece, Gabriela. Sí. Sí, bueno, como te decía, un poco la historia individual, en mi calidad de abogado asesor de comunidades, en este caso me ha tocado mucho rato participar, me tocó mucho rato, tuve el honor de ser el abogado asesor del Consejo de Pueblo Atacameño, acá en San Pedro de Atacama. El Consejo de Pueblo está enmarcado dentro de un espacio geopolítico, geoeconómico muy relevante. Salar de Atacama está montado en una mina, se puede decir, en los yacimientos de litio más grandes del mundo, y también muy cercano a los yacimientos de cobre más grandes del mundo, y eso también le entrega como organismo indígena, como organización indígena, un valor muy relevante al punto de dialogar con el Estado y con empresas directamente, y lo que también me dio la posibilidad de participar de manera muy importante en diálogos, como te comentaba, desde muy temprano de este proceso constituyente, y además también me ha dado la posibilidad en el ámbito de la litigación llevar juicios importantes contra, bueno, contra las que son de alguna manera las empresas extractivas de recursos minerales, un poco también las más grandes del país, y que por un tema casi por efecto de rebote son también de las más grandes del mundo. Entonces, un poco uno puede extraer esta experiencia y nos llevan a saber de qué es necesario un cambio, y es por eso es que también fruto de esa experiencia y sumado también a un poquito de academia, a llevar estas propuestas y a llevarla adelante y presentárselas a la ciudadanía, en este caso al pueblo nacional aymara, para que vote por nosotros y nosotras. Muchas gracias. Tenemos unos 5 minutos, tiempo para una pregunta más. Alejandro García. Hola, Pablo. Gracias a José y Juan. Yo soy profesor de Ciencia Política aquí en la Universidad de Toronto y soy exalumno de Pablo. Esta es una pregunta para Juan, que al principio se comentó que él está en un doctorado en Sevilla, y muchas felicidades. Y él conoce muy bien la experiencia española. Y yo me preguntaba si cuando él habla de autonomía, él incluye, así sea parcialmente, el llamado derecho a decidir, que los partidos nacionalistas españoles utilizan como un eufemismo para decir que tienen derecho a separarse del país. Y yo quisiera escuchar cómo él entiende ese concepto de autonomía política y qué tan lejos puede llegar. Gracias. Sí, gracias, Alejandro. Efectivamente, el derecho a decidir lo vemos, bueno, y no tan solo también lo hemos visto en España, sino que también se ha manifestado también en la órbita desde países, en ciertos lugares del Reino Unido, y también en algunos lugares, ¿cierto?, también al norte de Italia, también están algunos movimientos separatistas, aparte del de Cataluña, que imagino que te refiere, y también, ¿cierto?, constantemente esta expresión en el País Vasco, aun cuando eso de alguna manera se ha encontrado una forma también de convivencia dentro del Estado español. Ahora, como te decíamos, tanto con José y yo, existen ciertos sectores de la realidad de los pueblos indígenas, los pueblos originarios en Chile, que han sido un poco contrarios al proceso constituyente actual, y un poco lo que han señalado inclusive es que en la lógica de la libre determinación, de la autodeterminación, llevándolo más allá derechamente, no están por participar del proceso, sino que proclaman, ¿cierto?, en este caso derechamente, la conformación de una forma distinta política. Por ejemplo, ahí quizás también José me puede complementar, que hubo una declaración en un cerro en Temuco, ¿cierto?, donde se llamó prácticamente al establecimiento de un Estado mapuche, y se llamó el proceso constituyente mapuche para establecer una constitución no sé si llamarlo Estado, pero sí la constitución mapuche, para separarse un poco del Estado chileno. Entonces esas visiones también de alguna manera se han visto, se han escuchado, se han señalado por parte de sectores de pueblos indígenas. Ahora, en mi visión,
de autonomía en lo personal, yo creo que lo que tenemos que buscar es un encaje dentro de la convivencia como diferentes naciones dentro de un mismo país, y desde ahí por eso es que hablamos de una autonomía, de una especie de auto o cogobierno, ¿cierto? En las cuales podamos participar, tener nuestras propias autoridades, podamos tener ciertos derechos territoriales, derecho a decidir dentro de nuestro mismo territorio, y desde ahí en fondo hablamos de la autonomía política, autonomía normativa, autonomía judicial, la posibilidad de tener también modelos de desarrollo propio, y por sobre todo, y que es lo que tenemos acá en el norte de Chile, sobre todo en el tema de la posibilidad de la gestión del territorio en cuanto los procesos extractivos, que son finalmente los que podemos decir acá en las regiones mineras, cobre y litio, las que un poco están ocupando los recursos naturales, que desde nuestro punto de vista son más bien bienes naturales y no recursos naturales en una lógica economicista de la tierra. Excelente, gracias. José, ¿quieres agregar algo? Sí, tal vez señalar que a pesar de que los pueblos indígenas en Chile, y en particular el pueblo mapuche, ha seguido muy cercanamente y ha sido de alguna manera actor importante del proceso que derivó en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y que reconoce el derecho de libre determinación, los discursos de separatismo no han sido, yo diría que han sido la excepción, son muy minoritarios. Dicho eso, hay cuestionamientos al concepto de plurinacionalidad. Por ejemplo, en el mundo mapuche se sostiene, bueno, el pueblo mapuche vive en Chile y en Argentina. ¿Y qué pasa con la plurinacionalidad? No resuelve el tema de la conformación de un espacio común para el ejercicio de esa libre determinación por parte de un pueblo que está dividido por frontera. Eso se podría aplicar igualmente al pueblo aymara y a una serie de otros pueblos indígenas en Chile. Sin embargo, ha sido más en el movimiento mapuche que la idea de que el derecho de libre determinación existe ya y hay que ejercerlo por vías de hecho, que este discurso ha sido más sólido. Sin embargo, eso se enfrenta a una realidad que es la de un Estado que hasta ahora ha sido un Estado fuertemente unitario, fuertemente centralizado, fuertemente militarizado. Entonces hay algo como de utopía en esa retórica. Y de hecho, y con esto termino, han habido también declaraciones de esas organizaciones que critican, que cuestionan el proceso constituyente, señalando que no van a participar, pero que tampoco van a boicotear, por así decirlo, a aquellos que decidan participar. De modo que ese discurso de separatismo no ha sido la tónica. Y es importante señalarlo cuando uno establece analogías con otros pueblos en otros contextos como el que señalabas. Excelente, muchísimas gracias. Estamos justo a la hora, así que muchas gracias a José y Juan Carlos por una muy, muy interesante, fascinante discusión sobre un proceso que es absolutamente fundamental. Vamos a estar todos pendientes mirando qué es lo que pasa ahora, las elecciones el próximo mes y por supuesto con el proceso constituyente en Chile. Así que por favor, les agradezco a ustedes y al público por también unas muy, muy interesantes preguntas en esta muy importante discusión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, bye. Hasta luego. Luego.